Buenas tardes. Bienvenidos a su programa Conversaciones. Hoy ya es martes, 10 de noviembre, y aquí estamos otra vez con ustedes. Hoy vamos a tener un programa con un tema que surgió desde ayer, que nos preocupa mucho. Las agresiones a periodistas y activistas, a defensores de derechos humanos y a personas que se manifiestan en exigencia de sus derechos. Como les contaba ayer fue asesinado en Guanajuato Israel Vázquez. Ayer mismo, pero ya entrada la noche, en Cancún, policías agredieron a manifestantes que se manifestaban, que protestaban contra los feminicidios. Para hablar de todo ello, hoy nos acompaña Víctor Ruiz Arrazola. Él es un periodista de gran trayectoria que hoy se encuentra en Oaxaca y que lo vamos a tener frecuentemente con nosotros para que nos cuente qué pasa en ese estado y qué pasa en el sureste del país. Víctor, ¿nos escuchas? ¿Cómo estás? Muy Bienvenido. buenas tardes a tu audiencia. Pues, ¿cómo ves, Víctor? ¿Por dónde empezamos? El fenómeno de la violencia contra periodistas en México es un asunto que traemos en la agenda pública nacional desde hace varios años y que hasta el momento ninguna autoridad del gobierno federal, los gobiernos estatales, han puesto un verdadero interés en la misma Comisión Nacional. Se han registrado de 160 asesinatos de periodistas, los cuales, según la misma Comisión Nacional de Derechos Humanos, el 95% están en impunidad, porque nos estamos enfrentando a un sistema de administración y de procuración de justicia en el país que está colapsado. Víctor, No tenemos. perdón, Víctor. ¿Nos puedes volver a repetir las cifras? Porque parece que hubo una falla en el audio. Sí, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, hay más de 160 asesinatos de periodistas en México del año 2000 a la fecha, ¿sí? Y pues el último que se tiene documentado, pues es el compañero de Salamanca en Guanajuato, ¿sí? Que esto fue ayer. Y en la semana pasada, pues también se registran otros dos asesinatos, uno en Sonora y otro en Chihuahua. Y desafortunadamente, el día de ayer, durante una manifestación en la plaza de Cancún, enfrente del Palacio Municipal y de la Fiscalía, ¿sí? Un grupo de compañeros periodistas y de compañeras que estaban cubriendo una manifestación para exigirle a la Fiscalía que investigue múltiples en Quintana Roo, la policía municipal, ¿sí? Su forma de responder, de dialogar con los manifestantes fue disparándoles, ¿sí? Disparándoles a quemarropa, porque desafortunadamente se encuentran lesionados de bala una compañera periodista y otro compañero, ¿sí? Que al estar trabajando en la cobertura informativa, pues resultan lesionados y al final de cuentas las autoridades del gobierno del estado y del gobierno municipal se culpan mutuamente de haber tenido la culpa de este asunto, pues de una violación grave a los derechos humanos, porque ahí se está violentando la seguridad integral de la persona, su derecho a la vida, su derecho a la salud y su derecho a manifestarse, a su libertad de expresión.
Pero lo que Ok. acaba de pasar con estos compañeros en Cancún y a las compañeras activistas que fueron golpeadas, también sucedió recientemente en Oaxaca. El pasado fin de semana, la policía municipal también llegó a golpear a mujeres que habían instalado un mercado con la finalidad de denunciar violencia contra mujeres. Entonces, como no le pidieron permiso al ayuntamiento, el ayuntamiento lo que hizo es mandar a la policía a desalojarlas y Bueno, si nos... fin de semana en Catepec, en el Estado de México, mujeres que estaban manifestando. ¿Sí? tenemos un poquito de falla en el audio. A ver, esperemos un poquito a Víctor. ¿Ahí nos escuchas, Víctor? Parece que perdimos la conexión con Víctor Ruiz. Pero bueno, Víctor nos contaba que también en Aquetepec, en el Estado de México, había habido agresiones contra activistas. Bueno, esas agresiones en Catepec se han dado y se han prolongado durante más de un mes, con manifestantes que han protestado contra los feminicidios y que incluso han llegado a tomar instalaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos en protesta por la falta de atención. Bueno, en este panorama general que ya nos platica Víctor, vemos que hay una forma común de actuar de las autoridades. Por ejemplo, en Guanajuato, con el asesinato ayer de Israel Vázquez, no hay más pronunciamiento que un tuit de la Fiscalía General del Estado en el que dice que va a ir informando de acuerdo a cómo se vayan presentando las cosas en la medida en que sea posible sobre el avance de las investigaciones. En el caso de Cancún, hoy vemos que el gobernador Carlos Joaquín González pide que se indague hasta el fondo del asunto y dice que la responsabilidad no es de él, sino que es de las autoridades municipales. La alcaldesa del municipio dice que ellos no fueron, que seguramente fue la autoridad policíaca. Y la autoridad policíaca, bueno, pues es el eslabón más de la escala más baja y es el que hasta el momento su titular ha sido despedido. ¿Sí? El señor, vemos en este contexto, en estos hechos, vemos que esa forma de tratar de guardar silencio, de no decir nada, de evadir responsabilidades, es una forma en la que las autoridades abordan este tipo de asuntos. O esconden la cara o dicen yo no fui. La cuestión es que los hechos ahí están. Por ejemplo, en lo que vimos ayer en Cancún, se ven imágenes, a ver si las podemos ver, en que los policías entran a la plaza. Es una plaza grande, una explanada grande donde caben muchas personas. Y ahí llega la policía y empieza a disparar primero al aire, pero después a quemarropa. ¿Sí? De hecho, las versiones que se han dado en las últimas horas, desde que ocurrieron los hechos hasta el momento, incluso hablan de 4 personas lesionadas, 2 de ellas periodistas. ¿Sí? Hoy también vemos que en la conferencia de la mañana del presidente Andrés Manuel López Obrador,
Bueno, él pide que la autoridad estatal intervenga y que se haga justicia, que no quede el asunto en la impunidad. López Obrador dijo que Carlos Joaquín indague, que Carlos Joaquín es una persona responsable, esa es mi opinión. Dice, debe haber una investigación para que se encuentre al autor intelectual y se sepa quién ordenó que se disparara. Dice, que se haga justicia rápida. Dice, es fácil, hay que actuar sin contemplaciones, que no haya impunidad. Y también pidió que los afectados acudan a la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Entonces, ¿cómo queda la cosa? El asunto es que hay lesionados, que hay personas muertas, entre periodistas, entre activistas heridos, ¿sí? Pero tenemos que esperar a que la autoridad se ponga de acuerdo entre ellos mismos y vean quién fue el responsable. Esto nos pinta un panorama muy complicado para el gremio periodístico y para quienes se dedican a defender derechos humanos. También para activistas, también para la ciudadanía en general, que ve que si exige sus derechos, corre el riesgo de ser agredido por la propia autoridad. ¿Sí? Ayer, en este caso de Cancún, vemos que una protesta contra el feminicidio de una joven de 21 años llamada Alexis, se desborda la violencia, pero a causa de la propia autoridad. ¿Sí? O sea, si bien hay manifestaciones con mucha rabia, porque no hay justicia, ¿sí? Los manifestantes, las manifestantes, muestran su indignación. Entonces la autoridad responde, ya no a golpes, a balazos, ¿sí? Ese hecho en sí constituye uno de los más graves ataques contra la libertad y los derechos de las personas. ¿Qué seguridad podemos tener en México, tanto ciudadanos como activistas, como periodistas, para ejercer nuestros derechos, para manifestar inconformidades? Bueno, no sé si ya esté ahí Víctor. Creo que tenemos un problema también con él todavía. A ver, me están aquí diciendo. Pero bueno, ahora volviendo al caso de Israel, de Israel González, de Israel Vázquez en Guanajuato. Ayer mismo también, de inmediato, hubo una gran preocupación en el medio. Organismos internacionales como Reporteros Sin Fronteras expresaron su repudio por el hecho y gritaron un ya basta. ¿Sí? Pero bueno, las autoridades siguen sin informar. Y hoy nos enteramos, de acuerdo con con algunos medios, déjenme darles el dato. A ver, y es que me están hablando, perdonen la interrupción. También nos enteramos al mismo tiempo que además del caso de Israel Vázquez, hay un reportero en Celaya llamado Víctor Manuel Jiménez Campo,
de la página Digital Guanajuato, que desapareció en Celaya desde hace ya varios días, desde el domingo 1 de noviembre. Según el reporte que tenemos, es que salió de su casa y hasta el momento se desconoce su paradero. Hay algunas versiones de que algunos compañeros o algunos conocidos encontraron un tenis, propiedad de Víctor Manuel Jiménez Campos, con rastros de sangre. ¿Qué está pasando? ¿Qué nos está pasando? Hay un recrudecimiento de la violencia, hay una prolongación, la actitud de las autoridades se sigue prolongando en el tiempo. Es una misma actitud. Parece no haber cambio en el gobierno federal y parece no haber cambio en los gobiernos estatales. Se sigue actuando de la misma forma. Parece un fenómeno en el que las respuestas son sincronizadas. Por ejemplo, hoy vemos al presidente de la República que no hace mención de lo sucedido en Guanajuato. ¿Sí? A pregunta expresa es que se refiere a lo sucedido en Cancún. Y lo único que dice es, bueno, que actúe la autoridad estatal y que intervenga la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Sí? Si bien la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, condenó los hechos y también pidió que se haga una investigación en lo local, pues parece que las víctimas tienen que, ahora sí, valga la expresión, vérselas por sí mismas. O sea, hay una separación entre la autoridad, entre quienes gobiernan, en quienes tienen una responsabilidad en el gobierno y la población en general. Una separación, una brecha amplia, enorme, profunda entre esa autoridad, entre esas personas que gobiernan y los periodistas y los activistas. ¿Sí? Entonces, el panorama se complica. Hemos visto durante los últimos años cómo se han multiplicado este tipo de casos. ¿Sí? Ya nos hablaba Víctor Ruiz de cómo la Comisión Nacional de Derechos Humanos registra 160 asesinatos de periodistas en México desde el año 2000. ¿Sí? O sea, pasó el gobierno de Vicente Fox, el de Felipe Calderón, el de Peña Nieto y lo que va de López Obrador, y todo continúa igual. Parece que ya tenemos otra vez a Víctor. ¿Nos escuchas, Víctor? Sí, te escucho. Bueno, le decía a la audiencia, Víctor, que bueno, el panorama, a pesar del paso del tiempo, de acuerdo a las cifras y los datos y los hechos que hemos estado registrando, es que parece que no cambian las cosas. Si iniciaron los asesinatos o la contabilización de los asesinatos desde el gobierno de Vicente Fox, pues estos han seguido y se recrudecieron con Calderón, siguieron con Peña Nieto y hoy sí seguimos en las mismas. Y la respuesta de las autoridades parece responder a un mismo patrón, o el silencio o tratar de evadir responsabilidades. Esta no, como dice Carlos Joaquín, el gobernador de Quintana Roo, en el caso de Cancún, pues es responsabilidad del municipio. Y la alcaldesa dice, bueno, yo no fui, fue el director de Seguridad Pública, ¿no? Y nos quedamos con la mirada puesta en el aire porque no sabemos realmente quién es responsable, aunque en realidad sí sabemos, ¿sí? O nos podemos percibir que todos ellos tienen una parte de responsabilidad. ¿Tú cómo ves esto, Víctor? Las acciones que ha realizado el gobierno federal, el gobierno de los gobiernos estatales, desde el año 2000, pues han sido acciones que
responden a las presiones que se han ejercido desde el extranjero para el gobierno de México. La creación de una fiscalía especial para atender delitos cometidos contra la libertad de expresión, así como la creación del mecanismo de protección para personas defensoras de derechos humanos y periodistas, fueron acciones de gobierno que tuvieron que ser llevadas a cabo debido a la presión internacional, ¿sí? Porque lo recomendó la Organización de las Naciones Unidas, lo recomendó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ¿sí? Y diversos organismos defensores de la libertad de expresión en el mundo, como Reporteros Sin Fronteras. Esto nos trae a colación de que las políticas públicas que el gobierno de México ha iniciado para proteger a periodistas únicamente son falacias, ¿sí? Porque no existe la voluntad política para resolver el problema de fondo. Y son muchos años de violencia contra periodistas, son muchos asesinatos, diversos tipos de agravios, y sin embargo, los gobiernos en turno siempre se lavan las manos. Y lo lamentable es que en el actual gobierno de la República, todos los días se está criminalizando, está estigmatizando a la labor de medios de comunicación y de periodistas por parte del presidente de la República. Esto es sumamente grave en una democracia. En una democracia no puede existir un ataque sistemático de el jefe de Estado hacia los medios de comunicación y hacia los periodistas, por el hecho de que no comulguen con las ideas del presidente de la República en turno, ¿sí? El presidente no desaprovecha la oportunidad para cuestionar a sus críticos, ¿sí? Y en una democracia, los medios de comunicación vienen a ser la pulga, como dice un escritor, la pulga en la oreja del poder, ¿sí? Quienes se dediquen a hablar de las virtudes de los gobiernos están haciendo otra cosa menos periodismo. Los periodistas y los medios de comunicación tienen la encomienda social de cuestionar el poder. Pero el presidente de la República se molesta porque se le cuestiona, se le critique, ¿sí? Y además generaliza, ¿sí? No únicamente enfoca sus baterías contra los voceros de los que él llama sus adversarios, sino que generaliza. Y esto permite de que la ciudadanía, la sociedad, haga lecturas erróneas sobre el papel de los medios de comunicación, sobre el papel de los periodistas, ¿sí? Y si vivimos en una democracia, el servidor público, como es el presidente de la República, tiene que estar expuesto a las críticas, ¿sí? Porque de lo contrario vamos a caer en un estado autoritario, ¿sí? Que nos va a llevar a que todos los derechos fundamentales que tenemos ganados como mexicanos, pues vayamos perdiendo. ¿Por qué? Porque la libertad de expresión, al igual que el derecho a la información, son denominados derechos llave o derechos que nos van a permitir ejercer el resto de los derechos humanos. Víctor, ahí me voy a permitir no estar de acuerdo contigo en todo. Bueno, en el fondo coincidimos, pero a mí no me molestaría tanto, o no me molesta que el presidente de la República hable de fifís o de periódicos inmundos, ¿sí?
o de periodistas orgánicos, intelectuales orgánicos, ¿sí? Cuando todo el mundo sabemos que lo son. Lo malo, y ahí sí coincidimos, es que generalice, ¿sí? Porque, a decir verdad, bueno, nosotros que estamos en el gremio desde hace un ratito, pues sabemos que eso de lo que habla todos los días López Obrador existe. Que hay periodistas que responden o que han respondido durante años al tamaño del cheque que reciben o que recibían, ¿sí? Incluso nosotros los vemos ahora, personajes que impresentables en el pasado y hoy se presentan como periodistas independientes. No, y que incluso aparecen en los medios nacionales, ¿sí? Gente de los estados que se ha colado a los medios nacionales, sobre todo en estos medios que se transmiten ahora por internet, en los que sin pudor alguno aparecen como si fueran muy independientes y siempre muy profesionales, cuando antes y aún ahora se dedican a vender información, ¿no? O sea, vemos a ese tipo de personajes que son expertos en la simulación, que hacen política a través del periodismo. Lo malo, insisto, es en que el presidente nos meta a todos en el mismo saco, ¿no? Así como a él le molesta que lo comparen con sus antecesores, pues él no debería de hacer lo mismo, ¿verdad? Porque como él dice, no todos somos iguales. ¿O cómo ves, Víctor? El asunto es de que se trata del presidente de la República, ¿sí? Del jefe de Estado, que es el primero que tendría que estar evitando que el país se fragmente, ¿sí? Porque para él únicamente están los periodistas que, voceros de sus adversarios, los que lo alaban a él. Y los demás, quienes están haciendo periodismo, ¿sí? Quienes estamos trabajando en la calle, quienes estamos cubriendo la violencia que existe en el país, quienes estamos develando los actos de corrupción que hubo en el pasado y que sigue habiendo en la actual administración, ¿sí? A ese sector del periodismo, el presidente de la República lo ignora, ¿sí? Y hay que recordar que por medio de reportajes e historias periodísticas como los de la Casa Blanca o la estafa maestra, que fueron realizados por periodistas, independientemente del financiamiento, pero no hay ninguna evidencia de que demuestre que esas historias no fueron hechas con profesionalismo. Y esas historias le permitieron al hoy presidente remontar en su campaña electoral, ¿sí? Porque estas historias permitieron a la ciudadanía cerrar esa historia de impunidad y de corrupción que había en los gobiernos priistas y panistas, ¿sí? Y digamos, fueron las historias que vinieron a sellar esa etapa del México priista y del México panista, ¿sí? Entonces, él se benefició políticamente de esas historias periodísticas. Y ahora no quiere que hagan ese tipo de periodismo porque le recuerdan de que tiene en su gabinete a gente como Manuel Bartlett. El problema no es tanto de que el presidente diga todas las mañanas calificaciones en contra de los medios de comunicación y de los periodistas, ¿sí? El problema es que está usando, para su derecho de réplica, está usando toda una estructura de Estado, ¿sí? En contra de aquellos medios de comunicación que son adversos a sus intereses políticos y económicos en este momento. Entonces tú no puedes, en una democracia, para ejercer tu derecho de réplica, no puedes usar toda la estructura de comunicación del Estado mexicano,
ahí estaríamos hablando de un desbalance, ¿sí? del derecho de réplica. Porque así como la libertad de expresión no es un derecho absoluto, es un derecho relativo, también el derecho de réplica tiene sus matices, ¿sí? Y entonces tú no puedes, como presidente de la República, invocar tu derecho de réplica, ¿sí? Y echarle toda la batería de un Estado, toda la batería propagandística de un Estado en contra de un medio de comunicación, porque entonces no hay equilibrio. Entonces ahí estamos hablando de autoritarismo. Y otro asunto es que las políticas públicas, los programas de gobierno que se han creado para proteger a los periodistas, para investigar los crímenes contra periodistas, no están funcionando, ¿sí? Y el gobierno de la República no está haciendo nada, no le interesa, ¿sí? Perfeccionar esos instrumentos que ya existen o cambiarlos, modificarlos, ¿sí? Ya llevamos 2 años y no vemos que el mecanismo de protección que depende de la Secretaría de Gobernación tenga la intención de revisar todos los errores que se cometieron durante el gobierno de Peña Nieto, ¿sí? Hay que recordar de que ese mecanismo de protección se aprobó en la Cámara de Diputados en el último año de Felipe Calderón, por la presión internacional que existía en ese entonces. Se aprobó la ley del mecanismo en junio de 2012 y Calderón no tenía la estructura y entonces lo que hizo es llamar a personal de gobernación, a personal de la PGR, ¿sí? A personal de seguridad pública para integrar el mecanismo. Se consiguió que el Congreso de la Unión diera un presupuesto de 126 millones de pesos, los cuales no se pudieron ejercer sino hasta finales de 2013 porque no existían los instrumentos financieros administrativos para que Hacienda pudiera liberar el recurso. Y así Hacienda mantuvo una restricción en el uso de recursos durante todo el gobierno de Peña Nieto. Y entonces ese mecanismo no pudo despegar porque no fue creado en base a las necesidades del gremio periodístico y de los defensores de derechos humanos en el país, sino fue creado como una salida política del presidente de la República, ¿sí? Para poder disminuir la presión que tenía la Comunidad Económica Europea contra su gobierno. Sí, tienes razón. Ese es un asunto que debemos abordar con mucho detenimiento, Víctor. La ventaja que yo veo ahora y con las mañaneras, mira, estoy de acuerdo en esa parte en la que hay muchos signos. Por ejemplo, aquella frase que, si mal no recuerdo, fue en Veracruz, en alguna gira por el sur, de López Obrador, que dijo, bueno, ante las críticas que recibía, dijo, bueno, pues, a ver, hay quien está a favor de la cuarta transformación, pero quien no está a favor está en contra. Eso Esas de decir, sentencias son de un tinte de autoritarismo, ¿sí? o sea, No puede haber en una sociedad tan plural como la mexicana, no puede haber blanco y negro, ¿sí? No exacto, podemos dividir al país en buenos y malos, ¿sí? O en los que me apoyan y en los que me atacan, ¿sí? exacto. Y entonces, este tipo de sentencias están llevando al gobierno de la República, ¿sí? A que si no están en la lista de medios que están apoyando al presidente de la República, ¿sí? Están en su contra, ¿sí? Y entonces, ¿qué pasa con toda esta cientos y miles de periodistas que sí están haciendo periodismo para su comunidad en este país, ¿sí? En las localidades más pequeñas hay periodistas, ¿sí? Que sí están cumpliendo su función social con su localidad, porque
Hoy en día, el periodismo hiperlocal está sustituyendo muchas de las deficiencias que existen en la transparencia, en la rendición de cuentas. ¿Sí? Sí, por eso te decía yo que la ventaja es que López Obrador hoy se muestra ante todos. Tenemos la oportunidad de verlo todos. Todos lo podemos ver. Todos podemos formarnos una opinión cuando él sentencia de tal manera. O están a favor de la cuarta transformación o están en contra. Eso que es más que una sentencia autoritaria que, bueno, recuerda a esos regímenes totalitarios de la peor calaña, ¿sí? Eso se combina con otras acciones como, como, con gran transparencia, ¿no? Cuando habla de la corrupción en los medios de comunicación y cómo se hacían favores en los anteriores gobiernos, ¿verdad? Entonces, lo que podemos tener ahora sí, que como se dice comúnmente, es podemos ver la escena completa o casi completa de lo que está ocurriendo. Eso yo creo que nos beneficia también, porque podemos formarnos una idea más completa de lo que significa el gobierno de López Obrador y de lo que está significando la respuesta de gobernantes como la de Carlos Joaquín, como la de la alcaldesa, como la del gobernador de Guanajuato, Diego Sinue, como la de todos esos gobernadores que están viendo los ataques a activistas y periodistas y ellos se mantienen bajo la sombra. Los contrastes ahí están. Por eso también la importancia, creo yo, Víctor, de profundizar en lo del mecanismo. Un mecanismo que no ha funcionado. Sí, no ha funcionado porque no, durante el gobierno de Peña no hubo la intención de que funcionara. Únicamente fue sacar el trabajo de esa institución porque ya estaba legislada, ya estaba creada la institución por ley, y entonces para lo que le sirvió es para salir al extranjero a decir de que en México se protegía a periodistas. ¿Sí? Pero pues el número de asesinatos sigue creciendo, ¿sí? Y hoy en día no vemos que vaya a cambiar la situación, ¿sí? Porque siguen asesinando a periodistas, los siguen agrediendo en las manifestaciones públicas. Si no es por los manifestantes, los agrede la policía, y el ejemplo lo tenemos en Cancún, ¿sí? Donde la, la policía, que depende del mando único, que a pesar de que ahora la presidenta municipal diga de que ella no estuvo de acuerdo con que se le metiera a su policía al mando único, pero ella firmó un convenio. Ella firmó un convenio con el gobierno del estado para que la policía municipal pasara a depender del mando único. Entonces ahí es un asunto de rejuego de instituciones. Se crean instituciones para supuestamente resolver los problemas sociales del país, pero al contrario, esas instituciones vienen siendo, ¿sí?, las que revictimizan, ¿sí?, o las que se convierten en un cuello de botella para resolver los problemas del país. Y el tema de la violencia contra periodistas no solamente lo vamos a tener en las agresiones físicas que reciben los compañeros todos los días en este país, sino también en la postura política y legal del gobierno y de empresarios para atender los asuntos laborales.
Bueno, para nuestra audiencia, Víctor, bueno, les informamos que ya la alcaldesa Mara Lezama ya despidió al director de Seguridad Pública, Eduardo Santamaría, ¿sí? Que Eduardo Santamaría, en videos, en fotos que han circulado en las redes sociales, aparece ayer en el operativo con pistola en mano. Creo que por ahí tenemos, Omar, una foto de él, que si la puedes poner, eh, eh, pues parece que encabezó el operativo él mismo, o sea, en persona. El asunto es de que cuando una policía municipal depende del mando único, las estrategias se hacen de manera conjunta entre la Secretaría de Seguridad Pública de Quintana Roo y la Secretaría de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Cancún y de los 11 ayuntamientos que integran el estado de Quintana Roo. Es la siguiente foto, Omar, por favor. Las estrategias son diseñadas por la Secretaría de Seguridad Pública, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ayer Alberto Capella Ibarra, que es el secretario de Seguridad Pública, no estaba en Quintana Roo porque su padre falleció, entonces tenía un compromiso familiar que tenía que atender. Pero, y esa ausencia se justifica. Lo que no se justifica es de que no haya políticas públicas, protocolos, ¿sí?, diseñados para ese tipo de contingencias. Si los manifestantes estaban prendiendo fuego a la puerta de la vicefiscalía, que eso ha sucedido en muchas partes del país, que encienden basura o empiezan a quemar puertas, y se supone que existen protocolos para disuadir ese tipo de manifestaciones que podrían caer en el vandalismo o como argumentan los activistas, de que es parte de su enojo y de su inconformidad por la impunidad que existe con los feminicidios, ¿sí? Pero la policía debe tener esos protocolos de actuación, ¿sí? No pueden depender del estado de ánimo del jefe policial. Y eso es lo que pasó ayer, ¿sí? Dependían del estado de ánimo del jefe policíaco o tenía instrucciones de alguno de sus mandos. Y su mando inmediato no es la presidenta municipal, sino es el secretario de Seguridad Pública del estado de Quintana. Perdón, no te escucho. ¿No puedes repetir? En la cadena de mando, ¿quién es el jefe inmediato? Es el secretario de Seguridad Pública del estado de Quintana Roo. Entonces, ok. Entonces no es la, digamos, no es la presidenta municipal, sino es la Secretaría de Seguridad Pública. O sea que ahí la responsabilidad es compartida. Es compartida. ¿Por qué? Y el Porque gobernador no puede decir que en el nivel estatal no está la responsabilidad, ¿no? no, la responsabilidad la tienen los dos, porque la presidenta municipal, independientemente de que no está bajo su mando directo su secretario de Seguridad Pública, pero sí tiene incidencia política, ¿sí? Y tiene la posibilidad, ¿sí?, de poder hablar directamente con el secretario de Seguridad Pública y con el gobernador en un caso de contingencia, ¿sí? Entonces no se puede querer en este momento echarle culpas, y al final de cuentas quienes van a estar pagando las consecuencias pues son, no solo va a ser el jefe de la policía de Cancún, sino los agentes que estuvieron en el operativo, y que al final de cuentas es el eslabón más débil del sistema de seguridad pública en el país, ¿sí? A quienes, para
salvar sus culpas, los gobiernos los despiden, ¿sí? Y en automático se lo ceden en muchas ocasiones a la delincuencia organizada, porque hemos tenido evidencias de que muchos ex policías pues han terminado, después de que son despedidos, han terminado en las filas de la delincuencia organizada. Entonces, este asunto de una mala decisión, pues genera una serie de efectos negativos para la sociedad. No solamente esta violación grave de derechos humanos y abuso excesivo de la fuerza, ¿sí? Porque ¿cómo vas a dispararle a los manifestantes que están utilizando piedras, palos, ¿sí? Y si se supone que tú tienes a un equipo de agentes antimotines capacitados para poder disuadir una manifestación de esta naturaleza, ¿sí? Y no agarrarlos a balazos. Y aquí lo grave del asunto es de que los lesionados de bala son periodistas. Entonces, aquí también se tiene que investigar por qué precisamente los periodistas resultaron lesionados de bala. Víctor, pues ¿cómo ves si seguimos abordando esos temas? Que el tiempo no nos alcanza, pero bueno, le platico a quien nos está viendo que Víctor nos va a acompañar con frecuencia en este programa y podemos seguir abordando estos temas, porque además Víctor, déjenme contarles que Víctor sabe de lo que habla, porque él fue miembro del mecanismo de protección de periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Entonces sabe de lo que está hablando. Entonces, si nos permites, Víctor, bueno, seguiremos hablando. Mientras, ¿qué te parece si pasamos a otro asunto que, bueno, también nos importa mucho, que es el de Arturo Lona Reyes, y que tú lo conociste bien? Sí, Arturo Lona Reyes fue el obispo de Tehuantepec, de Santo Domingo Tehuantepec, un municipio que se encuentra en la región del Istmo, en el estado de Oaxaca. Era conocido como el obispo de los pobres. Sí, porque se le incluye dentro del grupo de obispos, como Samuel Ruiz, como Bartolomé Carrasco Briceño en Oaxaca, Samuel Ruiz en Chiapas, Sergio Méndez Arceo en Morelos, ¿sí? Raúl Vera, que está terminando su paso por la diócesis de Saltillo, ¿sí? Son un grupo de obispos que a partir de 1970, ¿sí? Se manifiestan abiertamente como promotores de lo que se ha llamado la teología de la liberación. Entonces, en el caso de Arturo Lona Reyes, que fallece el pasado 4 de noviembre en Oaxaca, es un hombre que aportó grandes cosas al movimiento social en Oaxaca, ¿sí? Él llega a Tehuantepec como obispo en 1971, ¿sí? Y a la par ya se estaba desarrollando la conformación de lo que fue la Coalición Obrero Campesina Estudiantil del Istmo, la COSEI, una organización política y social que tuvo gran influencia en el desarrollo político y educativo de comunidades indígenas de Oaxaca. Esta organización participó en movimientos agrarios, estudiantiles, obreros, municipales, y Arturo Lona Reyes, desde su investidura como obispo, la diócesis de Tehuantepec, les daba acompañamiento, ¿sí? Era un pastor católico que con influencia política, una autoridad moral y social que tenía, que le permitía que pudiera intervenir en la liberación de detenidos.
esa época de los años 70 y 80, pues se caracterizó en Oaxaca por los actos represivos de los gobiernos en turno, ¿sí? Y esto, pues, llevó a Lona Reyes a convertirse en un guía, tanto espiritual como político, de muchos movimientos sociales en Oaxaca, así como fue el papel de Samuel Ruiz en Chiapas o de Méndez Arceo en Morelos. Cuentan, Víctor, y corrígeme si estoy equivocado, pero cuentan que en alguna ocasión había unos profesores que estaban siendo perseguidos por militares, por policías y militares. Entonces, huyendo, se escondieron en una pequeña iglesia y alguien salió, pues espantado, ¿no? Diciendo, pues, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Y los profesores explicaron que venían huyendo porque los querían detener. Casualmente, ahí estaba Arturo Lona y salió, habló con los militares, habló con los policías. ¿Quién sabe qué les dijo y los salvó? Y cuentan que eso era común que hiciera. ¿Es cierto, Víctor? ¿Ese Sí, tipo de pues cosas? su iglesia, su diócesis, se convirtió pues en una zona de refugio. ¿Sí? Recordemos que pues en la década de los 70 pues se vivía la guerra sucia en México, lo que después se llamó la guerra sucia, ¿sí? Y durante la cual desaparecían muchas personas. Una de ellas fue el profesor e integrante de la COSEI, Víctor Yodo, Víctor Pineda de Nestroza, que desapareció desde el momento en que lo detuvo una patrulla militar. Y lo detuvieron elementos del ejército y desaparece, y hasta la fecha no se sabe de su paradero. Y Lona Reyes fue uno de los promotores de una campaña nacional e internacional de búsqueda de este profesor. Entonces, siempre fue la persona que los protegía, les daba cobijo, les daba resguardo, ¿sí? A los activistas y a las personas que eran víctimas de actos de autoritarismo y actos de violación a derechos humanos. Y por eso es que también en Tehuantepec funda el Centro Regional de Derechos Humanos Tepeyac, ¿sí? Uno de los primeros centros de derechos humanos en Oaxaca, que se caracterizó por la defensa de casos de campesinos y de obreros que eran detenidos durante esos años. Bueno, Víctor, pues sirvan estos pocos minutos para recordar y rendirle homenaje al obispo de los pobres. Sí, Arturo Reyes. Víctor, pues no nos queda más que... ¿Perdón? Arturo Adelante. Reyes pues, se convirtió durante toda su vida pastoral en la región de Tehuantepec, pues en el interlocutor de los pueblos indígenas, ¿sí? De los zoques, de los zapotecas, de los mijes, y, y trabajó en proyectos sociales, ¿sí? En proyectos productivos. No era únicamente un obispo que se dedicaba a su tarea pastoral, espiritual, sino era un hombre comprometido con las causas sociales y políticas. Así es, Víctor. Así es. Bueno, pues sin más, pues déjenme agradecerle a Víctor que está con nosotros y también reiterarles que él va a estar frecuentemente aquí en este programa, nos va a contar de este tipo de asuntos relacionados al periodismo, a lo que está sucediendo en Oaxaca y en el sureste del país, sobre todo lo que tiene relación con derechos humanos. Víctor, sobre todo, es un gran amigo y quiero agradecerle públicamente que esté aquí con nosotros. Agustín, muchas gracias por la invitación y con mucho gusto estoy
en la posibilidad de colaborar con ustedes, con tu equipo, para que comentemos temas sobre derechos humanos, temas sobre victimología y temas del acontecer político en la región del sureste del país, temas que van desde la construcción del Tren Maya o la construcción del corredor interoceánico con el mismo de Tehuantepec, ¿sí? O estos fenómenos de feminicidio. Sí, bueno, se cortó la señal de Víctor. Pero bueno, ya escucharon ustedes. Vamos a abordar muchos de estos temas interesantes con él desde Oaxaca. Y bueno, pues los invitamos a seguir con nosotros. No se olviden, requerimos apoyo, queremos crecer. Si ven que estos programas, los temas que estamos abordando, les interesan, apóyennos. Corra la voz, diga que existimos, que aquí estamos, que somos un medio independiente y que vamos a seguir dando la batalla por difundir este tipo de hechos desde otra perspectiva, desde una perspectiva de un periodismo independiente. Apóyennos, le pedimos de favor. Hay diversas maneras en las que ustedes nos pueden contribuir con nosotros. Pues les agradezco su atención y los esperamos mañana a las 4 de la tarde en su programa Conversaciones. Hasta pronto.